a darle la bienvenida al doctor Juan Falconi Puig, jurista, y bueno, pues vamos a hablar sobre la coyuntura política que vive nuestro país, sobre diversos temas. Le vamos a preguntar sobre diversos temas. El tema del juicio político al Consejo de la Judicatura, también, con ese vamos a empezar. Del superintendente de bancos también, cómo sigue y sobre el tema de la comisión de fiscalización, el manejo que tiene el presidente Fernando Villavicencio. Doctor Falconi, siempre es un gusto recibirlo en este espacio. Buenos días. Buenos días, Carlita. Buenos días, Jaime. Usted sabe que el gusto es mío siempre poder dialogar unos momentos, aunque sea con usted. Y permítame ahora, simplemente corroborando algo, porque he visto la parte final de la entrevista con el doctor Gilbert Febres Cordero. Y déjeme decir solo esto, que va a aparecer un comercial a favor del doctor Gilbert. El doctor Roberto Gilbert es la tercera generación de unos médicos de primera línea en este país. Porque su padre, el doctor Roberto Gilbert Elizalde, era un famoso cirujano. Pero lo que quiero destacar del padre, que lo conocí, que alguna vez me operó inclusive, y lo que quiero destacar del hijo de Roberto Gilbert Febres Cordero hoy por hoy, es la responsabilidad social que tienen en adición a su gran capacidad profesional. Porque yo conozco de varios casos en los que Roberto Gilbert trabaja y pone todo su empeño profesional y pone su clínica, la clínica Guayaquil, la mejor de la ciudad, al servicio social. Hay algunas personas que las atiende sin cargo, algunas personas humildes a las que le dan atención sin andar, que primero pongan el billete. Entonces yo creo que eso él no lo habrá mencionado por humildad, porque es también un hombre humilde, al mismo tiempo que es muy altivo y muy enérgico, es realmente un gran profesional. Eso quería destacarlo, porque es justo hablar bien cuando podemos hablar bien de las personas y da gusto hablar bien. Pero el país debe conocer estas cosas que no son generalmente públicas. Y vamos ahora sí con todo el planteamiento. Doctor, ¿qué criterio, para cerrar este tema, qué criterio merece escuchar de parte del director de la clínica Guayaquil todos los problemas que se están dando en el Seguro Social y los 13 pasos que tienen que pasar para poder cobrar una factura, y aparte que se las viven rechazando, y decir que en la época del expresidente Correa la cosa era mejor y los lacistas han salido a desprestigiarlo, a atacarlo en las redes? Por supuesto. Roberto Gilbert, eso es lo que está es confirmando ser un hombre serio, un hombre que ve la realidad, y les duele a algunas personas que ponga el dedo en la llaga de la irresponsabilidad, estulticia e ineptitud en todos los ámbitos de la vida pública que hoy por hoy vive Ecuador. Sin duda que sí, doctor. Pero bueno, vamos a entrar un poco al tema del juicio político de los vocales del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y bueno, pues ya estamos viendo que el presidente está metiendo la mano, no se pusieron de acuerdo en la comisión y va a pasar pues a la Asamblea. Realmente, desde su punto de vista jurídico, con su experticia, su experiencia, ¿cabe este juicio político para los vocales del Consejo de la Judicatura? Mire, Carlita, yo creo que ustedes lo tienen claro, pero obviamente para beneficio de la audiencia, quiero señalar con toda claridad, si acaso puedo lograr transmitir ciertos temas con claridad en beneficio de la audiencia. El Congreso antes, la Asamblea hoy, la nomenclatura es nomenclatura y nada más, pero el Congreso antes y la Asamblea hoy tiene, el órgano legislativo en general, tiene dos facultades fundamentales. Es la razón de ser de ese órgano legislativo. Dictar leyes, por eso se llama órgano legislativo, y fiscalizar. Fiscalizar. Cuando fiscaliza, políticamente puede llegar, y generalmente debería concretarse en esa línea, al juicio político de un funcionario, o más funcionarios, en este caso es un cuerpo colegiado, como el Consejo de la Judicatura. Entonces, cuando está la Asamblea fiscalizando, aparte de dictar leyes, está cumpliendo con el mandato constitucional de fiscalizar. La fiscalización política reside única y exclusivamente en la Asamblea. Otro tipo de fiscalización proviene de la Contraloría, proviene de los órganos de control, etcétera. De la Contraloría para el sector público, de la Superintendencia de Bancos para el sistema financiero, de la Superintendencia de Compañías para todas las compañías
que existen en Ecuador, e inclusive las sucursales de compañías extranjeras. Entonces, no se puede tildar irresponsable y falsamente a estos órganos porque cumplan su obligación de alterar la institucionalidad del país. Lo que altera la institucionalidad del país es los manejos realmente grotescos que se hace desde el punto de vista jurídico con el sistema judicial. Esas horribles, desde el punto de vista jurídico, insisto, acciones de protección cuando no proceden para nada. Viene por ahí un fulano y le avisaron y lo amenazaron a este joven González que aspiraba a la superintendencia de bancos porque está la grabación ahí con un empleado del presidente que le dice, ya vas a ver, el presidente no te quiere en su terna. Entonces, ¿para qué lo puso, pues? Si esto no es para jugar con el país, no es para jugar con las instituciones del país, y no es que han descubierto la pólvora quienes realmente tienen una reflexión y un conocimiento jurídico escaso, no es cuestión de que están descubriendo la pólvora con estas piruetas jurídicas, están destrozando el sistema, la credibilidad en un sistema jurídico, porque es todo un sistema, toda la estructura jurídica del país está vinculado. Y el presidente de la República tiene que manejar la función ejecutiva, no a los jueces, no a la Contraloría, no a la Asamblea, como lo hacía con la Yori, que sigue con sus disparates de acciones de protección. O sea, es un país de tanto juicio que va a perder el juicio. Eso es a lo que estamos apuntando deplorablemente en este país. Ahora, doctor, se dice que la principal causa es el supuesto incumplimiento de funciones por parte de los miembros del Consejo de la Judicatura, ¿no? En ese proceso de evaluación de jueces en el 2019. ¿Realmente considera usted que hubo un incumplimiento de funciones? Bueno, mire, usted me permite hacer otra precisión, Carla. En realidad, fijemos primero los conceptos, ¿no? Hay un gran autor de esos filósofos españoles estupendos, creo que era Ortega y Gasset, que decía, hay que atar los conceptos a las impresiones y nunca se olvidan. Y de lo que yo le voy a explicar en este momento, no se van a olvidar. El Consejo de la Judicatura fue creado y se regó esta institución por toda América Latina. En otros países se llama Consejo de la Magistratura, porque pues se refiere también a la judicatura o a la magistratura. Este órgano fue creado por allá me parece que fines de los años 80, no sé si fue vinculado a la reforma de 1987 del Código de Procedimiento Civil, pero es por esa época. La regla anterior no estaba contemplado en la Ley Orgánica de la Función Judicial, y eso fue una reforma, antes que se expida el Código Orgánico de la Función Judicial, que es lo que ahora tenemos. Ese consejo está encargado de dos aspectos fundamentales, que se tenga claro: del gobierno y administración de la función judicial. Vale decir, gobierno y administración de la función judicial. Insisto, vale decir que los jueces no tienen que estar preocupados de que se pague la luz, de que haya papel para escribir sus fallos, ¿verdad? No tienen que estar preocupados que funcione el ascensor del edificio, ni que se pague la luz, ni que se cambien los focos. Los jueces tienen que estar dedicados a estudiar los expedientes y a dictar sentencias, a dictar providencias, a tramitar los juicios de manera expedita. Otro célebre autor argentino, más de 100 libros, Mario Augusto Morelo, que fue juez en Argentina también, escribió más de 100 libros jurídicos, decía: en el proceso el tiempo es más que oro, es justicia. Y aquello de que la justicia tarda pero llega, no vale para nada. La justicia tiene que ser actual, expedita, seria, correctiva. ¿Sí me explico? Porque en nuestro sistema y en nuestro país dan todo por perdido cuando tienen que acudir a los jueces. Y está el sistema judicial como nunca antes en la historia que yo conozco y en la historia que yo he vivido como abogado, porque trabajo en el sistema
legal desde antes, mucho antes de graduarme, por supuesto. Entonces, nunca estuvo tan mal el sistema judicial, y digo tan mal en lo que está contaminado en el manejo de los jueces que rematan providencias y subastan sentencias, que tramitan y dictan a favor disparatadas acciones de protección por orden del gobierno. ¿Dónde estamos, pues? Y que el gobierno quiere, para manejar a los jueces, tener a su control. Ellos no es que meten la mano, el gobierno mete el brazo y todo el cuerpo para pelear hasta el último. Por ahí sí que se tenga claro en el país, impunidad. No quieren el control ni el funcionamiento de los demás órganos del Estado. Hay que empezar a decirlo con claridad, porque el fanatismo lleva en este país a que todo sea favorable o desfavorable a Correa. Y miren, ahí tenemos un clarísimo ejemplo de un caballero y un profesional de primera línea que ha reconocido las cosas bien que se hacían en la época de Correa. Entonces, con este sistema estamos realmente buscando la desintegración institucional de la República. Tendríamos que partir de, como se dice comúnmente, de foja cero, porque el país está jurídicamente destrozado. Nadie sabe qué vale. Y los jueces, cuando reciben las instrucciones del Consejo de la Judicatura, gobierno también he dicho, téngase claro esto, y ahí viene la disciplina de los jueces, ¿verdad? Gobierno de la función judicial. Cuando reciben las instrucciones de que actúen en uno u otro sentido, se sienten en libertad, obviamente, de actuar en uno u otro sentido cuando hay un interés particular de por medio, y entonces ahí viene no meterle la mano a la justicia, que no solo se la mete en la mano desde las esferas oficiales, sino meterle el billete a la justicia. Y eso tiene al país podrido, institucionalmente podrido, y que se fijen las responsabilidades con absoluta claridad, porque la historia no puede ser distorsionada. Y hoy por hoy la historia está escrita, está grabada, está en videos, como estamos en este momento haciendo. Ya es muy difícil alterar la historia. Inventar historias de vaqueros para disimular la realidad ya no es tan fácil. ¿Me explico? No sé si hasta ahí contesto la primera parte de lo que plantea Carlita. Está claro, doctor. Me gustaría hacerle la siguiente interrogante. ¿Por qué el presidente de la República está tan preocupado en evitar el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura? Bueno, eso tendría que directamente contestarlo el presidente, si queremos tener alguna versión de esa fuente directa, pero los administrados, que somos todos nosotros, tenemos obviamente indicios, tenemos maneras de suponer, de encontrar explicaciones a los actos, sobre todo a los actos políticos, como lo hacemos los particulares, como lo hacen y los deberían hacer principalmente los periodistas. Usted sabe, Jaime, y usted además lo practica en su vida diaria, que el periodismo tiene una doble función. Primero, la de informar, y esa información tiene que ser veraz, cierta, correcta, oportuna, contrastada, ¿verdad? Informar, no inventar. Y hay unos cuantos asalariados de los mafiosos que nunca fueron extraditados. Ayer oí algo de la extradición y me acordaba yo de los que nunca fueron extraditados. No los voy a señalar por nombre ahora, que no se diga que los tengo siempre, pero como no los voy a tener siempre en la mente cuando están siempre destrozando la economía del país, ¿verdad? Se han cebado en la economía y en la moral del país, porque esos han sido los grandes campeones en pagarle a los jueces, ¿verdad? Y obtener las más claras aberraciones jurídicas contra ese pago. Baste como ejemplo que le devolvieron los bienes incautados, baste como ejemplo que encima de eso, y los bienes incautados que no respondían al valor total del fraude en Filambanco, y encima de eso, pobrecitos perjudicados, aprovechando la coyuntura con este gobierno, demandan al Estado de 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Y la Procuraduría al servicio también de todo esto, de toda esta tramoya. Entonces, mi estimado Jaime, lo que podemos es suponer cuáles son los intereses en juego, cuál es la desesperación y para qué de la función ejecutiva de mantener el actual Consejo de la Judicatura, que ni siquiera está completo, mantenerlo ahí a su servicio.
Esa es la razón de ser que podemos encontrar, que quieren mantener los jueces a su servicio, para ordenarles disparatadas acciones de protección, para ordenarles sentencias absurdas como que devuelvan los bienes, y esa sentencia que devuelvan los bienes es dictada encima de otra sentencia que estaba ejecutoriada y terminada. O sea, es el país de la locura jurídica. Por eso yo he dicho que en Ecuador, jurídicamente hablando, lo imposible es lo probable. O solo falta que llueva para arriba. Buena esa. Doctor, para terminar este tema de la justicia y pasar al tema de la Comisión de Fiscalización, le consulto a usted, ¿por qué se acusa al correísmo, al Partido Social Cristiano, de quererse adueñar de la justicia cuando el propio presidente del Consejo de la Judicatura, cuando va a la Asamblea, le preguntan, ¿es posible que el correísmo se quiera adueñar de la justicia? Y él responde que no, que es imposible porque hay vocales suplentes. Y todas estas cosas lo dijo ahí en la Asamblea el señor Fausto Murillo, creo que se llama él. Y después nos crean este relato, y este relato va justamente acompañado con los medios de comunicación de que el correísmo se quiere tomar la justicia, y cuando ya entendemos que van a asumir los vocales suplentes. ¿Por qué? Claro, eso es lo que corresponde. A ver si logro dar una opinión personalísima, Jaime, a propósito de este planteamiento que usted hace, y permítame hacer una brevísima reflexión previa. Que coincidan el sector seguidor del expresidente Correa con los socialcristianos, ¿qué tiene de extraño? Pero si no se ha dicho toda la vida que hay que lograr acuerdos, que hay que buscar acuerdos, que tiene que hablar las personas, pero los acuerdos limpios, los acuerdos, si es que aquí hay alguna conversación, los acuerdos limpios, nítidos, son válidos, acuerdos políticos. Yo, en mi percepción, y a ver si alguien tiene otra visión, la respeto, que me las expliquen. El Partido Social Cristiano, que viene de la época de Camilo Ponce, acordémonos, ¿no? Estamos hablando 1958, y que en los últimos años tomó la fuerza de León Febres Cordero, que la mantuvo Jaime Nebot, ¿verdad? Jaime Nebot, el gran líder de los socialcristianos, que en la práctica ha sido por mayor tiempo. Yo, hasta donde he visto como ecuatoriano, que pretendo estar bien informado, pero tampoco soy un mago ni una enciclopedia que puede tener todo en la mente, ¿verdad? Que pretendo estar bien informado, los socialcristianos y el sector de Correa, seguidor de Correa, no han estado siempre de acuerdo. Y prácticamente el presidente Lasso le debe seguir en la presidencia al Partido Social Cristiano. Recordemos la posición de hace pocas semanas, meses, cuando el Partido Social Cristiano se sumó a no el enjuiciamiento político al presidente de la República, que si lo enjuiciaban habría terminado. Pero eso no quiere decir que haya sectores políticos que han estado tradicionalmente en líneas distintas, por decirlo así, porque eso es la realidad, líneas distintas, no necesariamente opositores. La oposición política que es necesaria se da principalmente, y podrían coincidir en algunos temas de oposición, frente al gobierno de turno. Esa es la oposición. Entonces, ¿cuál es el problema si pudieran coincidir en algún momento dado sobre un punto en concreto de la vida política nacional? Hecha esa precisión de cómo veo yo esa coincidencia en algún punto de la política nacional, la responsabilidad política del Consejo de la Judicatura, que en realidad son los encargados del gobierno y administración del sistema de justicia, insisto en ello que ya lo expliqué, esa responsabilidad política tiene que exhibirse ante la Asamblea. ¿Y qué debería pasar, al menos en teoría, Jaime, que esto es lo importante y que lo tengan presente los ecuatorianos? Cierto que hay posiciones políticas tomadas, pero ¿para qué es lo que se va a dar? Un juicio político. Si hay una demostración fehaciente por parte de los acusadores, que son los diputados a la Asamblea,
en realidad más que asambleístas son diputados a la asamblea, pero no les entra a algunos, ¿no? Si hay una coincidencia y hay evidencias de la responsabilidad política de los miembros del Consejo de la Judicatura, pues los van a censurar. Si hay una exposición clara, limpia, si no ha habido trampas ni para acceder al Consejo de la Judicatura, ni para desde esa función dar instrucciones a los jueces para que resuelvan las causas en uno u otro sentido, pues entonces ahí tendrán que ser censurados. Eso es todo. Pero hay una etapa de prueba, hay una etapa de alegatos, no es que se va a enjuiciar políticamente al Consejo de la Judicatura sin que tengan el derecho a la defensa, y de eso que va a ser público, todos los ecuatorianos vamos a tener la evidencia directa, ¿se actuó con justicia o no se actuó con justicia? Y para eso hay que esperar simplemente el juicio político. Y si se da el juicio político, se apenas, por eso he señalado, mi estimado Jaime, estaría la Asamblea cumpliendo, por decirlo así, la segunda de sus funciones, la de fiscalización. Entonces, ¿cómo puede atentar contra la institucionalidad del país un órgano tan importante como el órgano legislativo cuando apenas está cumpliendo con sus funciones? Mientras sí se atenta contra la estabilidad jurídica del país, contra la seriedad jurídica del país, cuando se mete esas acciones de protección, para que me entienda la juventud ecuatoriana, seguidora de este programa, esas acciones truchas, esos disparates, en que los jueces escriben, no siquiera escriben, sino que firman unas providencias que les dan con falta de ortografía, con falta de sintaxis y por último, con absoluta falta de legalidad. Doctor, como en el caso de lo que está pasando en Quito con la candidatura del exalcalde Jorge Yunda, que quien hace la sentencia es el abogado del señor Guarderas y que trabaja para el municipio de Quito, y él emite la sentencia y lo que hace nada más el Tribunal Contencioso Electoral es pronunciarse y decir que el señor Yunda no puede ser candidato a la alcaldía de Quito. ¿En qué país vivimos? Cuando el contrario da haciendo la sentencia para que la emita una institución como el Tribunal Contencioso Electoral. Claro, por eso he dicho yo, Jaime, que ni siquiera escriben la sentencia, sino que, como dirían en la sierra, les dan haciendo las sentencias. Y esas sentencias, ¿quiénes les dan haciendo? Es fácil presumir, pues no sé, esos que mandan recados, que amenazan al presidente, a los candidatos, que amenazan a este joven González que aspiraba a la superintendencia de bancos, etcétera, ¿no? Entonces, eso se puede presumir. Si el litigio se trata de dos partes, ¿quiénes estarían realmente yendo en esa línea? Es la contraparte, pues, ¿verdad? ¿Qué debería, doctor, perdón que le interrumpa, qué debería pasar después de que se devela y que lo hace un juez o un conjuez del Tribunal Contencioso Electoral, devela el correo donde se emite y quién emite la sentencia? O sea, ¿qué debería pasar en este momento con esos jueces que sentenciaron a Yunda? A esos jueces, ahí viene esto, no solo que deberían ser destituidos, por el Consejo de la Judicatura, y esa es la importancia también en la parte gobierno del sistema judicial del Consejo de la Judicatura, sino que esos jueces deberían ser enjuiciados penalmente. Y ya he dicho yo varias veces en distintas entrevistas que hasta que no haya jueces cumpliendo penas y sanciones privativas de la libertad por cometer delitos reiterados, no va a haber componte con este sistema judicial que estamos viviendo. Porque los jueces, yo le puedo dar casos en los que yo intervengo como abogado defensor de alguna parte, es que los jueces prevarican, que es el delito que comete el juez cuando actúa en contra de la ley expresa. No cumplen la ley y prevarican a cada rato. Pues yo tengo providencias judiciales en que los jueces han citado leyes que no existen. Yo tengo providencias judiciales en que le dicen a la parte procesal, no ha cumplido con la sentencia porque falta estos requisitos que están escritos ahí. Entonces, el desenfado, por decirlo de alguna manera, por no decir una palabra fuerte, el desenfado en actuar de manera ilegal por parte de algunos jueces
es tremendo, está llegando a límites que nunca se vivió en la República. Y déjeme señalar esto, por favor, Jaime, déjeme señalar esto. Los jueces deben resolver, lo explicaba yo en clase siempre, los jueces deben responder y resolver las causas por lo que diga la ley y por lo que conste de las tablas procesales. No por lo que se diga en la prensa, y menos cuando esa prensa o un sector o un periodista está interesado en influir en un juez. ¿Sí me explico? Pues, no. Lo que usted está diciendo lo dijo hace poco un ex juez de la Corte de Justicia, que muchos casos, el caso de Alexis Mera, se sentenció a Alexis Mera por evitar el linchamiento mediático. Imagínese cómo actúa la justicia en este país. Increíble, pero declarado y confesado, porque hay que haber confesado. Este juez también tiene culpa de lo que pasó, doctor, por no haber denunciado a tiempo esto. Claro. Bueno, obviamente que ese juez que denunció, él también fue parte de esa, él fue parte, aunque ahora lo denuncia, no sé, hace que se esté protegido de haber cometido semejante barbaridad, que eso es prevaricato, no fallar de acuerdo con la ley por cualquier interés. Y lo que este juez dijo era para evitar un escándalo, pero ahora... Es terrible. En otro país ocurre esto, doctor, era un escándalo. Ahora... El real escándalo ahora, cuando el juez está confesando eso, sería en cualquier país del mundo una cosa absolutamente, como usted acaba de decir, la palabra, escandalosa. Pero aquí ya casi que pasa por normal. No se ha normalizado. Claro, a ese juez no lo llamaron a declarar, no hubo una investigación por parte de la Fiscalía, etcétera. Entonces, no hay sistema jurídico que valga hoy por hoy. Y eso es lo más peligroso para un país. Es tierra de nadie jurídicamente hablando. Han destrozado el sistema jurídico y judicial de la República. Y la historia los va a juzgar. Y los jueces que vendrán también los van a juzgar. Uno de los errores que están cometiendo es que se piensa que van a estar eternamente en esas funciones y que eternamente van a mantener a Correa fuera del país. No es tal, eso no existe y esa historia se va a ir desarrollando muy ágilmente en las próximas semanas, meses, en los próximos años si cabe, pero no será más allá de un año, un par de años en que esto tiene que tener un desenlace correctivo. Doctor, para entrar al otro tema sobre la comisión de fiscalización, hay voces que están pidiendo fiscalizar al fiscalizador de esta comisión, que es el presidente, por una serie de situaciones. Dicen que tiene agenda propia para fiscalizar. Hay casos que en realidad cuando le interesa busca fiscalizarlos, otros casos incluso cuando ponen denuncias, hacen pedidos, están en un congelador. ¿Qué criterio merece esto? Bueno, ese es otro ejemplo clarísimo, es un ejemplo clarísimo, viviente, de lo que ocurre en el país. Nada menos que presidiendo la comisión de fiscalización del órgano legislativo está un sujeto de la peor calidad. No ha tenido el coraje de exhibir su disque título de disque periodista. No ha tenido ese coraje, que está reconocido porque cobra por callar y cobra por hablar, que está dicho y reiteradamente, que ayer o anteayer circulando en las redes, que no ha sido desmentido, como nunca tuvo el coraje de desmentir a Santiago Cuesta cuando le sacó las cuentas con los números de las cuentas y los saldos en esas cuentas en distintos bancos del sistema nacional. ¿Cómo puede un sujeto de esa cero calidad moral, de acuerdo, de ese sujeto de la última calaña, estar presidiendo nada menos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? Esto es inaudito, esto equivale a poner a Drácula como gerente del Banco de Sangre. Ya más absurdo que esto no se puede esperar. Pero ese es el país que estamos viviendo. Y este ha debido estar hace rato enjuiciado penalmente y condenado por varios delitos que son de público conocimiento. Pero ese es el país que estamos viviendo. Con que esté a favor del gobierno, está todo justificado.
Con que esté en contra de Correa, está todo justificado para cierto sector de la prensa nacional y para los periodistas, entre los cuales hay muchos asalariados, ¿verdad? Y asalariados de Isaías, para decirlo con toda claridad. Doctor, como primer invitado tuvimos al abogado Darwin Pereira, asambleísta de Pachacutic, pues bueno, pues quien se considera del bloque de los rebeldes. Y justamente conversábamos sobre la metida de mano del gobierno en todas las instituciones públicas, en los diferentes poderes del Estado que deberían de ser independientes. Y llegó el punto en que él nos manifestaba, bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo dentro de la Asamblea, pero más allá no podemos hacer nada, ¿no? Definitivamente el gobierno está tratando de monopolizar todo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque, por ejemplo, ya ha salido a la luz un operador político como Aparicio Caicedo que ha metido la mano en el Consejo de Participación Ciudadana, en la Superintendencia de Bancos, también al parecer en el Consejo Electoral. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Qué podría aportar la Asamblea como para frenar, para paralizar esta metida de mano que está haciendo el presidente de la República y que después con cara dura dice que no sabía nada o defiende al operador político manifestando que lo pongan por escrito en una denuncia? No, y no solo eso, pues no solo eso, Carla, sino que hay creo que es de la semana pasada, hay un respaldo público del gobierno, ya no solo del presidente a Caicedo. Este joven Caicedo, yo no sé realmente, él todo lo que haga, no quiero tildarlo de recadero porque no es lo que está haciendo. Este joven Caicedo lo que está haciendo es seguir las instrucciones de su jefe inmediato, que es el presidente Lasso. Y todo lo que ha hecho, que la mayor parte tiene efectos públicos notorios, hay constancia como la conversación telefónica con, creo que este joven González que aspiraba a la superintendencia de bancos, y mire que lo están enjuiciando ahora. Pero ¿qué pasa con todas las denuncias contra los miembros del gobierno que no progresan? A este pobre hombre, joven, que creía en tener la capacidad por una función y que finalmente fue elegido, le cortaron totalmente el paso. ¿Cómo va a creer la juventud en un país? ¿Qué futuro cree la juventud que puede tener en este país? Cuando todo deriva de la componenda, cuando hay un gobierno que no mete la mano, mete el brazo y quiere manejar todas las instituciones del Estado. ¿Para qué es ese fin? ¿Para qué es ese fin? Para asegurar impunidad. Mire a ver usted, Carla, que lo que ocurra en la Asamblea y la participación del gobierno en la Asamblea es legítima, porque el gobierno, como cualquier sector político, tiene derecho, y se ha dado, es lo que estamos viviendo y ha existido siempre, para tener sus diputados que políticamente defiendan al gobierno en la Asamblea y que cumplan su función, y que más de una vez los asambleístas o diputados a la Asamblea están cumpliendo su misión, y a veces coinciden también con ciertos sectores, pueden coincidir en la elaboración y en la redacción, aunque sea con falta de ortografía, en algunas leyes, ¿verdad? Y ahí no va a decir que entonces ya hubo un acuerdo del gobierno con la oposición, ¿sí me explico? Esto a propósito de la coincidencia que tiene el Partido Social Cristiano con la posición del sector partidario del expresidente Correa, ¿verdad? Entonces, el tema es esa participación del gobierno en la Asamblea es legítima, pero no más allá, no meter el cuerpo, el brazo entero en el Consejo de la Judicatura, en querer nombrar contralor, en querer nombrar superintendente de bancos, superintendente de compañías, etcétera. Entonces, ya eso no le toca. Por eso decía yo en alguna vez también, que no conocen la estructura del Estado y creen que es una supuesta viveza, llámelo vulgarmente, que el término es general, de general aceptación en el país, una zapada, no es que están inventando algo que a nadie se le ocurrió antes, sino que efectivamente a nadie se le ocurrió entrar en estos actos disparatados en los cuales con jueces de pacotilla están obteniendo decisiones inauditas, decisiones inadmisibles que van contra todo el sistema. Estamos hoy por hoy como ejemplo en temas jurídicos en Latinoamérica.
Y Y pero justamente como es en esos vergonzante, ¿no? temas jurídicos y en la posición del presidente de que manifiesta de que no tiene el apoyo, de que no hay gobernabilidad, él plantea para las elecciones de febrero del 2023 una consulta popular. ¿Usted realmente cree que esa consulta popular tenga resultado? Ya no le va a resolver nada, eso ya perdió el tren, como se dice vulgarmente. Y no es lo que yo deseo, es como veo la realidad. Una consulta popular cuando el presidente tiene alrededor del 12% de aceptación está de hecho perdida. Y ya hubo una consulta popular disparatada y ahí metió la mano de una manera que era exclusivamente emotiva del difunto Julio César Trujillo, que alteró toda la estructura del país. De ahí viene esa integración y esas disposiciones transitorias para el Consejo de Participación Ciudadana, que entre paréntesis cabe destacar que se posesionó el delegado, teóricamente, porque no es en su origen, pero teóricamente el delegado del gobierno, el abogado Ulloa, con la policía. ¿De quién recibe órdenes la policía? Y defenestraron a la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, a Sofía Almeida, la defenestraron con la policía. Entonces ya solo falta también que con la policía saquen al presidente de la Asamblea, que con la policía nombren contralor, que con la policía nombren superintendente de bancos, que si usted pasa por la superintendencia de bancos, como pasé yo en el auto, en la oficina de Guayaquil, el fin de semana, verá que está con una guardia policial permanente para que no se le ocurra a este aspirante que estaba, el único que quedó en la terna, González, para entrar ni siquiera a esa oficina. Y es un edificio público, ¿no? A que cualquiera podría entrar, para poner un ejemplo, ¿no? Pero entonces no puede vivir no puede vivir el país a base de decisiones ilegales que se hacen cumplir con la policía. Ninguna de esas intervenciones de la policía, ni la del Consejo de Participación Ciudadana, ni la última en la Superintendencia de Bancos, viene o proviene de una orden judicial, porque no han llegado todavía a una orden judicial, aunque pues, la expresidenta de la Asamblea, Yori, podría decirse que tiene el récord de las acciones de protección, ¿verdad? Doctor, y al parecer el gobierno, cuando le conviene, vale lo que las sentencias que emite la justicia. En el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, había una orden de excarcelación, pero el presidente de la República dijo, no me sale. O sea, estamos viviendo prácticamente una dictadura, una monarquía aquí en este país. Claro, ¿qué es la dictadura? ¿Y por qué se conoce a los regímenes dictatoriales como gobiernos de hecho? Porque se opone al derecho. Porque de hecho prevalecen los hechos consumados, de hecho se dan las circunstancias, con ejemplos como los que acabo de anotar, y de hecho vivimos y vamos de tumbo en tumbo con los hechos ilegales, no con el derecho. En el imperio del derecho estamos todos sujetos al derecho, al sistema judicial, y a cada uno le toca cumplir con su obligación. Me refiero a cada una de las funciones del Estado, ¿no? Y con la evolución del tiempo, pasamos de 3 funciones del Estado, que era la división clásica, a partir de la Revolución Francesa, en 1789, la división clásica de la función ejecutiva, legislativa y judicial. Y no hay, para que lo tengan claro también, primera, segunda ni tercera. No es el legislativo la primera función del Estado, es una de las 3. La soberanía no reside en ninguna de estas funciones, ni reside menos en la presidencia de la República. La soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo, como hoy por hoy, en el crecimiento y en la evolución de la humanidad, no puede estar tomando las decisiones en el demos, que era el demos griego de donde viene democracia, no puede estar tomando las decisiones ahí reunidos porque somos muchos habitantes, entonces se lo hace a través de delegados. Y esos delegados van a lo que hoy al órgano legislativo, que hoy en Ecuador se llama Asamblea y siempre fue Congreso. Eso es todo, ¿verdad? Y ahora ya vamos en adición a esa división clásica de función legislativa, ejecutiva y judicial, tenemos hoy por hoy la función de transparencia y la función electoral. Entonces se amplió, no se concebía a esa época de la Revolución Francesa la función de transparencia y control
que es importantísima, ¿verdad? Entonces, ese es el progreso, ese es el desarrollo legítimo de las instituciones políticas o político-jurídicas, pero se está atentando sistemáticamente contra eso. Cuando es la presidenta del Congreso, aupada por el gobierno, que eso estaba a ojos vistas hasta para el más elemental de los ecuatorianos, se burlaba y pretendía una y otra vez mantenerse en la presidencia del órgano legislativo mediante acciones de protección, con unos jueces que le digo, ¿quién ha fiscalizado a esos jueces? El Consejo de la Judicatura debió hacerlo, y como no lo ha hecho, ahí solo tiene un ejemplo de los muchísimos que hay por la que tiene responsabilidad política el Consejo de la Judicatura. Y claro, esto sí es importante para no puedo dejar de señalarlo, Jaime, que obviamente en tratándose de organismos colegiados hay que separar y dividir los que han decidido en uno u otro sentido, porque que se vaya y que se ponga en el mismo saco hasta los que estuvieron en contra de las decisiones ilegales tampoco sería justo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que ver y analizar detenidamente las decisiones y quiénes fueron partícipes de esas decisiones. Doctor, no me puedo despedir de esta conversación que me parece es muy explícita, todo lo que usted nos ha expuesto en esta mañana, sin tocarle un tema que ayer un experto económico lo dijo en este espacio. Usted como ex superintendente de bancos, me gustaría que vea justamente estas expresiones que dio a conocer el doctor Pedro Páez, experto económico, para luego tener su respuesta. Insisto, 8%, 8 de cada 100 dólares que tiene el país en su conjunto, no solo el gobierno, están guardaditos debajo del colchón para favorecer a la gran banca. Y la gente muriéndose del hambre, la gente, las operaciones urgentes que están siendo postergadas, la gente que no tiene cómo recibir atención ni en los hospitales públicos ni en los hospitales del IES. Y lo mismo pasa con el tema de educación y de los otros temas de infraestructura, como yo estaba hablando. El tema de la refinería, el tema de la Coca-Cola o Sinclair requieren inversiones urgentes porque pueden producirse tragedias humanas con pérdidas de vida, como ya ha sucedido. Además, alto dirigente primero del Partido Social Cristiano y luego del Partido de Gobierno, que dijo claramente que el país ya no aguanta más y que tiene que salir de la dolarización. Claramente, son ellos los que quieren salirse de la dolarización. Y ni las cámaras empresariales le desmintieron o desautorizaron, ni el señor Nebot ni la señora Cintia Viteri le desautorizaron, y peor aún, el presidente Lazo y los dirigentes del partido, creo, le han dicho que no. La última parte. Se habla de que que el gobierno podría estar pensando en salir de la dolarización, porque el dinero todo está afuera, en paraísos fiscales. ¿Qué criterio merece, doctor Juan Falconi Puig, como ex superintendente de bancos, tener su respuesta, por favor? ¿Cómo no, Jaime? Enseguida. Y déjeme empezar por señalar que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor Páez en la parte que usted ha transmitido en este momento. Estoy plenamente de acuerdo. Inclusive puedo agregar un par de ejemplos adicionales. O sea, la salud no tiene atención ninguna hoy por hoy. Un par de ejemplos adicionales. Yo señalé en alguna entrevista, de repente fue aquí mismo, que había visto impresionado una foto de 5 cuadras en el Seguro Social de Quito para conseguir una cita. La gente se muere, la gente más humilde se muere, no tiene acceso. Y ahí yo destacaba la intervención del doctor Gilbert, ¿verdad? De Roberto Gilbert, por su responsabilidad social. Pero la gente en términos generales, la más humilde, se está muriendo. No tiene plata para ir a la medicina privada. Y por eso está esa medicina pública. Y hay otro ejemplo que está clarísimo. Solca, de lo que está en la prensa nacional. Y yo fui en alguna época, en algún tiempo, años atrás, era realmente un joven abogado de esa época, yo fui síndico de Solca. Era miembro del directorio como síndico de Solca, pero era ad honorem, no es que estaba remunerado, ni mucho menos, ¿no? Entonces, tiene hoy por hoy el presidente de Solca, y bien que es también un ecuatoriano responsable, es de una tradición familiar también importante, José Jubín Bernaza,
ha hecho un muy buen manejo de una institución tan delicada como esa, Sociedad de Lucha contra el Cáncer, pero ya tuvo que decir en un momento dado, o el gobierno le repone lo que le debe, o si no, simplemente tendrían que cerrar. Entonces, ¿cómo funciona así el sistema de salud? Perdón, no hay medicinas, no hay médicos, ya no hay nada, no hay nada. Ya solo falta, mejor no lo digo, ya iba a decir algo que es una anécdota de la vida real, ¿eh? Ya solo falta que se repita algo de eso. Pero no se puede seguir viviendo. O sea, un país sin legalidad, sin salud y sin justicia es un país fallido. El Estado ecuatoriano, hoy por hoy, sus instituciones básicas no funcionan. Es tan sencillo como eso. Y claro que hay unos responsables, y claro que esos responsables deberían y tendrían que necesariamente ser señalados ante la historia. Pero eso no es suficiente. ¿Qué hacemos con la vivencia diaria? Eso no es suficiente. Que esté enfermo y esté en riesgo de muerte quiere atención hoy, inmediatamente. El que se muere de hambre quiere tener algo para comer hoy, inmediatamente. Y usted ve la gente en las esquinas, todos son amigos míos en la ruta que yo tengo. Y me saludan muy cordiales y siempre les doy una colaboración. Y por eso tal vez es que son muy cordiales conmigo, pero ya le digo, en mi ruta yo tengo en mi auto un monedero para ir regalando una moneda de $1 a cada uno de estos pobres hombres. Y tenemos, o hay gente que tiene el cinismo y la poca comprensión de decir que vayan a trabajar. ¿Dónde va a ir quien pide al público una colaboración y quien corre su vida de que algún auto lo pueda en algún momento dañar y que está en la mitad de la calle con sol, con lluvia cuando hay lluvia, sufriendo en la mitad de la calle a todo lo que se puede sufrir en la mitad de la calle, a la intemperie para conseguir una moneda que sumadas algunas puedan darle para permitirle comer, almorzar algo en un almuerzo de $2, de $1, cuando no desayunó y cuando probablemente no va a cenar en la noche. No podemos tener un país así. Hay que condolerse de la gente, y menos si es que hay un reparto de los recursos ecuatorianos en congelados, el 8%, como acaba de decir el señor Páez, y mientras no hay dinero para la salud. Entonces, no hay obra pública. La obra pública es muy importante porque la obra pública, primero, da el servicio que se pretende con una obra pública y genera mucho trabajo, mucha mano de obra, mucho material, que va todo en desarrollo del país. Pero todo eso es negativo, ¿no? Mire, en coincidencia, yo vi una entrevista con Jaime Nebot en que hacía las cuentas, una entrevista larga y con los papeles en mano, las cuentas de la ejecución presupuestaria y de un presupuesto mínimo señalado para la obra pública no se había cumplido al momento que Jaime Nebot hacía estas declaraciones, ni la mitad. Entonces, simplemente no somos viables y la gente tiene derecho a protestar, tiene derecho a pronunciarse. Pues. No podemos mirar para otro lado ni hacernos de la vista gorda frente al drama que se vive hoy en Ecuador. Doctor, queremos agradecerle por su intervención en este espacio. Ha sido muy claro, ha puntualizado las cosas como tienen que ser y de lo que está pasando justamente en nuestro país. Ojalá mejoren las cosas, aunque lo vemos difícil con la posición que tiene este gobierno. Muchas gracias, Jaime. A usted siempre, pues a Carla, es realmente para mí satisfactorio, por decir algo, al menos aunque sea con una opinión, con unas afirmaciones que son hechos de la vida real cotidiana en Ecuador, poder llegar a su audiencia con todo gusto. Gracias al doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos, catedrático universitario, dándonos su punto de vista de lo que pasa.